Buenos días, saludos cordiales al doctor Oscar Geraldino y a mis compañeros. Mi grupo, el número 1, está conformado por Romero Kelly, Morales Ana, Pérez Carlos, Moroy Elba, Blanco José, María José, Hernández Iriana, Ramírez Hueliani y Pérez Hueliani, y mi persona Rosa Cheré. Y mi grupo va a exponer el estudio de las células y sus organismos. Para el descubrimiento de las células se requiere del microscopio óptico. Los primeros microscopios fueron los de Hans y Zacharias Jensen, dedicados a la fábrica de lentes. Ellos observaron que los objetos se ven más grandes, más amplificados cuando se ven a través de múltiples lentes, y así padre e hijo fabricaron el primer microscopio compuesto en el año 1590. El invento consistía en dos lentes dentro de un tubo en el cual su longitud podía ser modificada, es decir, la distancia entre dos lentes. Como resultado, distintos aumentos que van de 3 veces a 9 veces. Robert Hawking, en el año 1665, construyó su propio microscopio para observar distintas muestras, como por ejemplo una lámina fina de corcho, en el cual logró observar una forma de panal de abeja, en el cual cada cuadrilla vio y llamó celdilla o célula, Años más tarde, Anthony Van Leeuwenhoek fabricó su propio microscopio, uno de los mejores de la época, y pudo así observar, describir y dibujar diferentes organismos vivos, como por ejemplo las bacterias en la saliva, los hongos, como en el moho, en el pan viejo, los espermatozoides en el semen, organismos unicelulares y así entre otros organismos vivos. Hay que tomar en cuenta que tuvo que pasar varios años para que los científicos tomaran en cuenta el estudio de la célula. Formulación de la teoría celular. Los grandes avances de las células se dieron lugar en el siglo XIX, gracias al desarrollo del microscopio óptico que se pudo observar con más detalle las células. El desarrollo culminó con la formulación de la teoría celular por Sheldon y Schaumann, que ellos observaron características similares entre la célula animal y la célula vegetal, y la presencia de centros o núcleos. Pero fue en 1839 que propusieron la idea revolucionaria en que todos los organismos vivos están formados por una o más células, es decir, que la célula es la unidad estructural de todos los organismos vivos. Sin embargo, el origen de la célula no estaba resuelto, ya que se creía que la célula se originaba a partir de la materia no celular. Fue el científico alemán Rudolf Virchow en 1855 que propuso que las células provienen de células preexistentes, y así muchas observaciones dieron lugar en la actualidad 4 postulados de la teoría celular. El primero es que todos los organismos están formados por una o más células. El segundo es que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos. Es la unidad más pequeña viva y vive individualmente, aunque forma de organismos multicelulares. El tercero es que las células provienen de la división de células preexistentes. Y el cuarto es que la célula tiene el material hereditario que lo transmite a su descendencia a través de la división celular. Definición de la célula como unidad fundamental de la vida. Es el componente básico, estructural y funcional de todos los organismos vivos, que es capaz de realizar funciones vitales como nutrición, relación y reproducción. Algunos organismos microscópicos, como las bacterias y los protozoarios, son organismos unicelulares, es decir, que están compuestos por una sola célula. Pero las plantas, los animales y los hongos son organismos policelulares, es decir, que están compuestos por numerosas células que actúan de forma coordinada. En conclusión, la biología estudia la célula en función a su constitución molecular y cómo coopera entre sí para formar organismos más complejos, como por ejemplo el ser humano. Es por ello es imprescindible comprender la célula, cómo se desarrolla, envejece y cómo falla en caso de enfermedad. Gracias. Buen día, soy la bachiller Key Romero y yo le vengo a hablar sobre la clasificación y estructura de las células. Todas las células poseen ribosoma, membrana celular, material genético y un citoplasma rodeado por una membrana celular. También pueden poseer cápsulas, organelos, órganos de locomoción y pared celular. Las células se clasifican en procariotas. Son organismos unicelulares que carecen de una membrana que rodea el núcleo. Sus estructuras son muy pequeñas, de 1 y 5 diámetros.
Ya que carecen un núcleo, se les considera estructuras simples. Características de las células procariotas. Son las primeras formas de vida en la Tierra hace 4.000 millones de años. Son estructuras sencillas, carecen de una membrana celular y orgánulos. Reproducción asexual. Hábitat se encuentra en todos los ecosistemas. En las procariotas hay dos grandes grupos, las bacterias y las arcaeas. Características únicas de las procariotas serían que tienen plásmidos, cápsulas, y fimbrias. Partes de las células procariotas. Membrana plasmática. Delimita con el citoplasma y está formada por una bicapa fosfolípida. Pared celular. Es una capa rígida y resistente afuera de la membrana celular. Cápsula. Está formada por polímeros orgánicos afuera de la pared celular. Flagelo. Son organelos con forma de látigo y tiene como función la movilidad de la célula. Plásmido. Está formado por ADN no cromosomático, en la cual se reproducen individualmente. Pi. Tiene como función recolectar, intercambiar información del material genético con el exterior. Ribosomas. Síntesis de las proteínas y traducción del material genético. Citoplasma. Sustancia coloidal muy fina que se encuentra en la estructura y cuerpo de la célula. En las células procariotas hay un grupo muy importante que son las bacterias. Las bacterias son muy importantes en la comunidad médica. Y las bacterias tienen dos grandes grupos que se clasifican dependiendo si tienen mayor o menor proporción del ácido teicoico o si aparece o no el ácido teicoico. El primer grupo sería gram positiva, se tiñen de azul oscuro o violeta. Posee una pared celular con peptidoglucano y no tiene espacio para el periplasmático. Un ejemplo sería el Bacillus libias o la Enterococcus. El gran negativo sería que tiene una pared celular completa y tiene espacio para el periplasmático, como por ejemplo la Escherichia coli y la Salmonella. Clasificación y estructura de las células. También se encuentra la célula eucariotas. Tampoco se puede observar de manera simple, salvo algunas excepciones. Por lo general se necesita un microscopio para poderla observar. Su estructura y tamaño oscilan desde los 10 a 100 micrómetros. Esta forma todos los demás organismos vivos, incluidos protozoos, hongos, plantas, animales y vegetales. El material genético se encuentra dentro de un núcleo bien definido, cubierto por el citoplasma y protegido por una envoltura que constituye de una membrana celular. Características de las células eucariotas. Son un grupo joven, complejo y diverso. Se reproducen de manera sexual o asexual.
Se representan por los protistas, hongos, plantas, vegetales y animales. Su característica más distintiva es un núcleo rodeado por una membrana celular. En las células eucariotas se subdividen en dos grupos: las células animales que se encuentra un núcleo bien definido en la cual se almacena el material genético y es capaz de realizar una función correcta para el funcionamiento biológico de los organismos. Características: son heterótrofos, su crecimiento es limitado, no posee una pared celular, el almacenamiento energético es de forma glucógeno, y también se encuentran las células vegetales, que comparadas con otras células procariotas, estas poseen un gran tamaño debido a que hay un báculo que ocupan el 90% de las células y poseen la presencia de cloroplastos con clorofila que permite la fotosíntesis. Características: si posee una pared celular, son autótrofos, su crecimiento es ilimitado, la revisión energética es de forma de almidón. Diferencia entre las células eucariotas y procariotas. Las células eucariotas tienen un tamaño de 10 a 100 micrómetros. En cambio, las células procariotas tienen un tamaño de 1 y 5 micrómetros. En las células eucariotas hay una membrana celular. En las procariotas no hay una membrana celular. En las eucariotas poseen una cadena de ADN del genoma diploide. En cambio, en las procariotas el ADN es único y circular del genoma haploide. Mitocondrias. En las eucariotas está presente las mitocondrias. En las procariotas no están presentes. El aparato de Golgi está presente en las eucariotas, pero ausente en las procariotas, igual que el retículo endoplasmático. Está presente en las eucariotas, pero ausente en las procariotas. Cromosomas. Las eucariotas poseen varios cromosomas, en cambio las procariotas solamente poseen un solo cromosoma. En las eucariotas se puede reproducir de manera sexual como asexual. En cambio, las procariotas solamente se puede reproducir de una sola manera, que es asexual, de forma binaria. Ejemplos de las células eucariotas están los glóbulos rojos, la levadura, los protozoarios, las neuronas, entre otros. Y en las células procariotas están como sus ejemplos la eubacteria, las espiroquetas y las algas. Hola, mi nombre es Ana Morales y siguiendo con el primer nivel de complejidad de la célula, les estaré hablando sobre el agua como disolvente universal en la célula. El agua tiene la capacidad excepcional de disolver las biomoléculas presentes en los organismos vivos. Puede disolver sustancias iónicas polares y sin carga. Por eso se considera un disolvente universal. Muchas biomoléculas sin cargas se pueden disolver fácilmente en agua porque tienen grupos funcionales polares que forman interacciones dipolo-dipolo favorables. Debido a que los compuestos iónicos y polares tienen mayor preferencia por las moléculas de agua, estos compuestos se denominan hidrofílicos. No todos los compuestos que tienen grupos funcionales polares son solubles en agua. Aquellos que tienen componente hidrocarbonato
relativamente grande, es decir, más de 4 carbonos, no son solubles en agua, salvo que tengan un grupo iónico o varios grupos polares. Los compuestos no polares no son solubles en agua, ya que carecen de iones o grupos funcionales polares. Estos compuestos se denominan hidrófobos. El agua sirve para sostener las sustancias en la sangre, para disolver electrolitos, nutrientes y el material de desecho producido dentro de las células. Con el agua como disolvente, la ósmosis actúa para transportar el agua que se necesita a la célula. En la ósmosis, el agua irá de un medio menos concentrado a uno más concentrado. Como podemos observar en los ejemplos de la lámina, tenemos el primer ejemplo, que nuestra célula, el glóbulo rojo, tiene mayor concentración de soluto que la solución que está fuera de ella, que se denomina una solución hipotónica, y entonces la célula tiende a absorber el agua, por lo que también aumenta su tamaño. Y en el segundo ejemplo tenemos nuestra célula y una solución hipertónica, que quiere decir esto, que tiene mayor concentración, y el agua que está dentro de la célula se transportará fuera de ella. Tenemos entonces que la célula se deshidrata, y aquí es cuando ocurre la muerte celular. Y en el tercer ejemplo lo consideramos una solución isotónica. Esto quiere decir que tiene una concentración de soluto de la misma cantidad que la célula, por lo que las mismas moléculas, la misma cantidad de moléculas de agua que salen, entran. Continuamos con las funciones generales del agua en los medios intracelulares y extracelulares. El agua se encuentra en buena medida dentro de todo el organismo. En pluricelulares, el 67% del agua total se encuentra dentro de las células y el resto fuera de ellas, principalmente en la sangre y otros fluidos. Los líquidos corporales básicamente se pueden dividir en dos: líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular es el que encontramos dentro de las células, constituye el 40% del peso corporal, está compuesto por grandes cantidades de iones de potasio, magnesio y fosfato, y también tiene un mecanismo especial para el transporte de iones a través de las membranas celulares. El líquido extracelular es aquel que encontramos rodeando la célula. Este constituye el 20% del peso corporal. Está compuesto por grandes cantidades de iones de sodio, cloruro y bicarbonato. Además, tiene elementos nutritivos vitales para la sobrevivencia de la célula, como el oxígeno, la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. También tiene desechos metabólicos que son transportados desde la célula hacia los pulmones, como por ejemplo el dióxido de carbono, y otros productos de excreción celular que son transportados hacia los riñones. El líquido extracelular se caracteriza por hallarse en constante movimiento en todo el cuerpo. Además, se va mezclando continuamente con la circulación sanguínea y los espacios tisulares. Los líquidos extracelulares tienen subcomponentes como lo son el líquido intersticial, el plasma, líquidos transcelulares y el líquido que se encuentra en el sistema linfático. El líquido intersticial constituye el 80% del líquido extracelular. Este es el que llena los espacios microscópicos entre las células y los tejidos. El plasma es el líquido extracelular presente en los vasos sanguíneos. Constituye el 20% del líquido extracelular y
tiene funciones como el intercambio de oxígeno, nutrientes y otros productos metabólicos. Ahora vamos con el segundo nivel de complejidad, donde las moléculas interaccionan entre sí para la formación de estructuras más complejas, como membranas celulares en las células eucariotas y procariotas. Como sabemos, no todas las células son iguales, tienen muchas características en común y también muchas diferencias. Pero todas las células tienen una membrana celular y un citoplasma. La membrana celular es la envoltura de las células que generalmente se pliega hacia el interior del protoplasma. Su grosor puede ser de 7,5 a 10 nanómetros. Es transparente y elástica, está constituida por biomoléculas, proteínas, lípidos. Estos últimos, asociados con el fosfato, forman los fosfolípidos. Es una bicapa lípida en la cual están insertadas las proteínas. La membrana cumple doble función: aislar el contenido celular del ambiente y a la vez mantener el contacto a este y a la célula. Para realizar sus funciones, la célula lleva un intercambio con su medio. Recibe constantemente materiales para llevar a cabo sus procesos vitales, elimina las sustancias de desecho y permite la salida de mensajeros químicos como las hormonas. Con este intercambio, la célula obtiene nutrimentos y elimina sus desechos. Por lo tanto, las funciones principales de la membrana son conservar las condiciones físicas y químicas del interior de la célula y regular los intercambios de sustancias entre la célula y el medio en que ésta se encuentra. La membrana celular impide el paso de algunas sustancias como las proteínas y los lípidos y al mismo tiempo permite la entrada de otras, como los azúcares simples, oxígeno, agua y dióxido de carbono. Por ello, se dice que la membrana es permeable en forma selectiva. Además, tiene envolturas pericelulares, que son las cubiertas externas a la membrana celular, llamada membrana plasmática, como por ejemplo las cápsulas de secreción de algunas células vegetales. En las células animales, la envoltura pluricelular es una cápsula de sustancias viscosas o mucilaginosas que constituyen lo que se llama glucocálix. Gracias, esta ha sido toda mi aportación sobre el tema. Orgánulos intracelulares en las células eucariontes, tipos y funciones específicas de cada uno. Independientemente de su forma y estructura, las células eucariontes tienen en común ciertos orgánulos que podemos encontrar en todas las células de este tipo, ya sea en menor o mayor medida. Empecemos por el núcleo, que contiene todo el ADN y el ARN, y su función es la de almacenar la información genética del organismo y regular la actividad celular. Se conforma de, número 1, la envoltura nuclear, que es una membrana que recubre todo el contenido nuclear y se comunica con la célula a través de pequeños poros. Su función es la de separar el contenido del núcleo del resto de la célula y se continúa con el retículo endoplasmático. Número 2, la cromatina. Es el material de que están compuestos los cromosomas. Se compone de proteínas y ADN, de las cuales las más abundantes son las histonas. Su función es la de condensar el material genético. Número 3, nucleolo. Es una estructura esférica implicada en la síntesis de ribosomas. Una vez ensamblados, los ribosomas son enviados al citoplasma, donde actúan a favor de la síntesis proteica. El nucleolo
también se encarga de sintetizar el ARN ribosómico a partir de instrucciones del ADN. Sistema de endomembranas. Constituye la mayor parte de las membranas de las células eucariontes. Está conformado por el retículo endoplasmático, que es una red extensa de membranas que se conforma de túbulos membranosos y sacos denominados cisternas. En el retículo endoplasmático hay dos regiones diferentes, aunque conectadas entre sí, que difieren en su estructura y función. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que posee ribosomas adheridos a su estructura y se encarga de la síntesis proteica dentro de la célula. El segundo es el retículo endoplasmático liso, que no posee ribosomas y se encarga del metabolismo de hidratos de carbono, de la síntesis de lípidos y la desintoxicación de fármacos y venenos. El aparato de Golgi consiste de diversas cisternas aplanadas, apiladas una frente a otra. Su función es la de almacenar y empaquetar los productos del retículo endoplasmático que serán transportados al exterior de la célula. También se encarga de sintetizar algunas macromoléculas como la pectina. Lisosoma. Solo presente en las células animales, son sacos membranosos compuestos de enzimas hidrolíticas y su función es la de digerir macromoléculas u orgánulos dañados para ser utilizados de nuevo por la célula. Vacuola. Solo presente en las células vegetales, son sacos delimitados por una membrana llamada tonoplasto que se encarga de almacenar, digerir o degradar sustancias. También sirve para dar color o aumentar el tamaño de la célula al almacenar agua dentro de ellas. Mitocondrias. Son donde se lleva a cabo la respiración celular, proceso mediante el cual se genera ATP al extraer energía de los carbohidratos o grasas, energía usada para los procesos metabólicos. Lleva a cabo el metabolismo del ácido graso y almacena calcio. Cloroplasto. Son orgánulos únicos de las células vegetales. Pertenecen a las familias de los plástidos. Su función principal es producir clorofila, pigmento encargado de la captación de energía lumínica en la fotosíntesis, proceso a través del cual se transforma la energía química para las plantas. Además, se encarga de sintetizar aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos. Peroxisomas. Son orgánulos delimitados por una membrana que desempeñan dos procesos metabólicos importantes. El primero es el metabolismo de lípidos y el segundo por la protección frente a moléculas perjudiciales. Ribosomas. Son un tipo de orgánulo constituido por ARN ribosómico encargado de la síntesis de proteína. Los ribosomas fabrican proteínas en dos sitios citoplasmáticos. Los libres, encontrados en el citosol, se encargan de producir macromoléculas para la célula, y los ribosomas unidos, adheridos al retículo endoplasmático, sintetizan proteínas para liberarse al exterior, citoesqueleto, red de fibras que se extiende a través del citoplasma. Su función principal es la organización de las estructuras y actividades de la célula. Está compuesto a su vez por tres tipos de estructuras moleculares. La primera son microtúbulos, confieren forma y estructura a la célula. Sirven como canales de transporte para los orgánulos que poseen proteínas motoras. 2. Microfilamentos. Son cilindros alargados compuestos por una proteína globular denominada actina, que además de desempeñar un papel estructural, también le confiere forma a la célula. Los microfilamentos le otorgan movilidad a la célula y forman parte del aparato contráctil de las células musculares.